Listo. Muy bien. De nuevo, buenos días para todos y para los que recién se conectan en especial. Vamos entonces a arrancar hoy con un tema nuevo. Ya hasta la clase pasada estuvimos abordando el tema de lo que eran métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Vimos dos, vimos el método de Euler y el método de Runge-Kutta, ¿cierto? Como siempre está la recomendación. Cada vez que acá en clase mm, comentemos un tema, siempre es bueno ir al libro, a echar una ojeadita al capítulo correspondiente para complementar lo que discutimos en la clase. Siempre se comentan algunas cosas chéveres e interesantes en el libro. De todas formas, yo comprendo que hay veces el tiempo no alcanza y pues si no, si no pueden hojar el libro, pues tampoco hay problema. Que con lo de la clase es es suficiente. Muy bien. Entonces, hoy vamos a empezar un tema nuevo y este tema es la interpolación. Ustedes en la práctica, digamos, de la ingeniería, muchas veces tienen que hacer interpolación y de hecho, no en la vida profesional solamente, sino aquí en la parte académica, yo estoy convencido de que van a tener que hacer interpolación, si no es que ya han hecho interpolación, por ejemplo, en los cursos de termodinámica o balances de masas o transferencia de calor, mecánica de fluidos, transferencia de calor, masa y momentum, que son los tres cursos de operaciones unitarias que ven. Entonces, cuando nosotros hablamos de interpolación, lo que nos referimos es mmm, que usualmente eh, ciertos valores de propiedades, por ejemplo, del agua, propiedades del vapor, propiedades de algunos alimentos, van a estar tabuladas. Por decir cualquier cosa, esta tablita que tenemos aquí es un ejemplo ficticio, pero puede aplicar. Digamos que el volumen cambia con la temperatura. De esta forma, es una forma arbitraria, pues, ¿cierto? Simplemente es un ejemplo que trae acá. Entonces, resulta que yo de aquí, pues, si tengo cierta temperatura, puedo saber cuál es el volumen de esa sustancia. Pero muchas veces yo necesito saber a una temperatura que no está tabulada. Por ejemplo, 80 grados. 80 grados no está. Está 70 y 105. Entonces uno, ¿qué hace usualmente? Pues digo, voy a hacer interpolación entre estos dos puntos. Y la hace. Digamos que ustedes, yo creo que ustedes ya han hecho interpolaciones en sus otros cursos para poder leer propiedades de tablas en valores que no están directamente en la tabla. Por ejemplo, una temperatura de 80 en esta tablita. Habría que hacer una interpolación. Entonces, esto no es un tema totalmente desconocido para ninguno de nosotros. Ya nosotros hemos tenido que lidiar con el tema de lo que es la interpolación. Y así hay numerosos ejemplos de donde podemos hacer interpolación. Por ejemplo, lo que es en los cursos de físico-química y termodinámica, y que les mencionaba otros, transferencia de masa, transferencia de calor, incluso en la parte de diseño de plantas y equipos, cuando tengo que dimensionar ciertas características de un equipo o en una planta, pues habrán cosas tabuladas y voy a necesitar interpolar en ciertos momentos. Esto ya lo comentamos. Entonces, una de las estrategias más digamos, relevantes a la hora de leer datos de tablas es hacer interpolación, pero no es la única. Yo también puedo, si los datos no son muy precisos, hacer también una regresión. Pero eso va a ser un tema del que vamos a hablar más adelante. Hoy nos vamos a centrar en el tema de la interpolación. Pero es importante
hacer notar que nosotros hacemos interpolación cuando los datos que aparecen en la tabla presumimos o sabemos que son muy precisos y que vale la pena trazar un polinomio que pase a través de todos los puntos. Cuando no, entonces nosotros decimos más fácil, hacemos una regresión y podríamos pensar en una de las tantas regresiones que existen, lineal, polinómica, logarítmica, exponencial, dependiendo del comportamiento de los datos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros graficamos los datos que están en esta tablita, por decir cualquier cosa, un ejemplo, serían estos que están acá. Esto es cómo varía ese volumen con la temperatura. Vuelvo y repito, estos son datos ficticios, simplemente para ilustrar cómo sería el tema de la interpolación. Entonces, cuando yo tengo, en este caso, por ejemplo, tengo 4 puntos, esos puntos yo los puedo interpolar todos con una sola función. Porque lo que suele hacer uno para hacer interpolación lineal es trazar una línea recta entre cada par de puntos. ¿Cierto? Digamos, si yo quiero interpolar en este intervalo, entre este y este valor, yo lo que hago es trazar una línea recta entre los dos puntos. Y eso es lo que hacemos normalmente. Entonces, con este polinomio de orden 1, entre estos dos puntos puedo estimar cualquier dato que esté entre esta temperatura y esta temperatura. Y así traza uno otro aquí y otro aquí. Esa es la forma más simple de interpolación. Trazar una línea recta entre cada punto. Pero los métodos que vamos a ver hoy no tratan de esto, no tratan de yo trazar un polinomio de orden 1 entre cada par de puntos, porque miren que la línea me queda como toda quebrada, toda rara. Aquí lo que estamos buscando es un único polinomio que pase por todos los puntos. ¿Cierto? Esa es la idea. Entonces miren cómo dice la teoría que lo podemos hacer. Dice, la interpolación polinomial consiste en determinar el polinomio único de enésimo grado que ajusta a n más 1 puntos. Entonces, en ese orden de ideas, si yo tengo 4 puntos, 1, 2, 3, 4, va a haber un polinomio de orden 3 que me ajuste estos puntos, estos 4 puntos, que pase a través de todos ellos. Y ustedes dirán, ¿y cómo sé que es de orden 3? Porque si el número de puntos es n más 1, 4, entonces existe un único polinomio de orden enésimo. Entonces, si n más 1 es 4, n pues va a ser 3, ¿cierto? Y eso es una regla general. Si yo tengo 20 puntos, entonces existe un polinomio de orden 19 que me ajusta los 20 puntos. Si tengo 7 puntos, existe un polinomio de orden 6 que me ajusta todos los puntos, ¿cierto? Ese es, digamos, como sentando las bases de cómo vamos a construir esos polinomios. Entonces, si nosotros trazamos ese polinomio, en este caso de orden 3, que pasa por todos los puntos, va a quedar algo como esto. Sería esa línea punteada. Y eso es un polinomio de orden 3. Hacer interpolación con polinomios es la forma más fácil que existe de hacer interpolación. Existen otros tipos de interpolaciones, pero esas no las vamos a discutir acá en la clase. Solamente interpolación utilizando polinomios, porque los polinomios son muy versátiles. Un polinomio le puede gustar a usted lo que quiera, literalmente lo que quiera, los puntos que uno quiera. Miren, en este caso eran 4 puntos arbitrarios y con un polinomio de orden 3 los pudimos ajustar. Miren la diferencia entre ajustar con un polinomio y ajustar con líneas rectas. Bueno, lo voy a hacer con esta que sí me traza una línea recta de verdad. Miren que con el polinomio de orden 3 yo tengo un único polinomio, es decir, una sola función que pasa por todos los 4 puntos, mientras que
con los polinomios de orden 1, yo voy a tener un polinomio, este sería un polinomio de orden 1, una línea recta, este sería otro diferente al primero, no son el mismo, y ese sería otro. Tendría yo 3 diferentes para ajustar 4 puntos. Mientras que con esta línea punteada azul tengo un único polinomio de orden 3 que me ajusta todos los puntos. Dependiendo del comportamiento de los datos, en realidad, si uno pudiera tener más datos, podría salir de la duda de cuál de estos dos modelos es mejor. Si uno tuviera otro dato intermedio entre este punto y este punto, y observaría que cae, por ejemplo, acá, pues diría que el modelo mejor es el modelo lineal. Pero si el dato cae por acá, pues el mejor modelo definitivamente es el polinomio. Pero eso, digamos, ya se sale del alcance de nuestras manos porque nosotros partimos de la base de que solamente tenemos estos 4 puntos. No sabemos cómo se comporta la función en medio de los puntos que tenemos como datos experimentales. Entonces, la tarea de nosotros en este momento es preguntarnos ¿y cómo hallamos ese polinomio? ¿Cómo hallamos este polinomio de orden 3, en este caso, que me ajusta esos 4 puntos? O si fueran 5 puntos, ¿cómo hallo ese polinomio de orden 4 que me ajusta esos 5 puntos? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver que existen muchas formas de hacer interpolación. Nosotros vamos a ver 2 en particular. A ver si esto se me quedó pegado. Ahí va. Esas 2 formas que nosotros vamos a discutir acá en la clase son los polinomios de Newton y los polinomios de Lagrange. Como pueden ver, Newton era un personaje muy inquieto y está en todo. Ya hemos visto varios métodos que tienen el nombre. Y entonces hay que diferenciarlo, ¿cierto? Vimos por allá al principio el método de Newton para hallar raíces de ecuaciones, que utilizaba la derivada y no sé qué, ¿cierto? Ese fue uno de los métodos. De Newton, ¿qué más hemos visto? Pues estos polinomios. A ver, en la parte de interpolación, sí, yo creo que hemos visto como ya 2 métodos que hablan acerca de Newton. Acá en los polinomios de interpolación, pues también vamos a ver un método que fue creado por Newton, aunque pues podría haber sido creado por otra persona, pero le pusieron el nombre de Newton, ¿cierto? Ahí sí la parte histórica no la conozco. Y hay unos polinomios que le pusieron el nombre en honor a Lagrange. Entonces tenemos estos dos, son 2 estrategias para hacer exactamente lo mismo. Entonces, miren que la forma más simple de interpolación consiste en unir 2 puntos con una línea recta. Ese va a ser, digamos, nuestro punto de partida. Yo tengo una gráfica cualquiera, tengo 2 puntos. Vamos aquí. Un punto por acá, otro punto por acá. Y pues para yo unir esos 2 puntos puedo trazar una línea recta entre los dos. Y ya, conociendo la función que describe esta línea recta verde, pues yo simplemente puedo predecir cuál va a ser el valor de cualquier punto en el medio de estos dos. Nosotros hablamos de una línea recta, es una ecuación como esta. Esa es la ecuación de una línea recta. Entonces dirán, pues se parece, pero la veo como un poquito diferente. Yo la recordaba diferente, ¿cierto? Digamos que uno escribir aquí, no con este. Y igual a mx más b. ¿Cierto? Esta es la forma más común de una línea recta que uno recuerda. Es el término dependiente es igual a una pendiente por el término independiente más un intercepto.
esta forma que tenemos acá es una forma conveniente para poder hacer interpolación. Conveniente. Y digo conveniente es porque esta forma nos va a permitir utilizar los puntos que tenemos de la tabla de interpolación. Miren que para uno hacer interpolación tiene una tabla. Siempre parte de una tabla con datos. Entonces, uno puede imaginarse acá, en este caso particular de una línea recta, pues que necesariamente va a tener dos puntos, X y f de x. Entonces va a tener un punto x0 y un punto x1. Y pues su respectivo valor de f de x0 y f de x1. Aquí podrían haber más valores, pero como vamos a hacer una interpolación con una línea recta, pues vamos a decir que tenemos al menos dos puntos, al menos dos. Entonces, esta forma de la ecuación que tenemos acá de la línea recta va a ser conveniente para nosotros porque está utilizando los puntos que están en la tabla, ¿cierto? Mientras que esta, si lo fuéramos a hacer de esta manera, pues no tiene cómo utilizar esos puntos. Entonces, esto es por conveniencia, no porque sea un polinomio en realidad diferente. Miren que en realidad sigue siendo un polinomio de esta misma forma. Se dirán, ¿y cómo sé yo que son equivalentes? Uno podría acá simplemente distribuir y darse cuenta pues que se llega a lo mismo. Vamos a verlo para que quedemos claros con eso. Si yo distribuyo, por ejemplo, esta b a multiplicar a este y a este, esto me quedaría a más bx menos bx0. ¿Cierto? Distribuye este por este y este por este. B es una constante. X0 también. Miren que X0 es un valor constante. Entonces yo puedo agrupar estos dos. Me queda que A más, aquí sería en realidad menos bx0 más bx. Miren que si yo agrupo todo esto sigue siendo una constante. Esta constante nosotros podríamos decir que es esta constante. Y esta constante, b, que acompaña a la x, podríamos decir que es esta constante. Esa es una constante más otra constante por x. Una constante más otra constante por x. Son polinomios equivalentes. Vuelvo y repito, este lo utilizamos porque es más conveniente para lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizo los datos que tengo en la tabla, vamos a utilizar estos datos que tengo aquí para saber cuánto vale A y cuánto vale B, porque A y B son constantes, pero no sé cuánto valen. Entonces, podemos utilizar este polinomio y estos datos para saber cuánto vale A y cuánto vale B. Miren que yo puedo reemplazar, por ejemplo, este primer punto. Reemplacemos este punto en este polinomio. Entonces, si yo reemplazo x0 y f de x0, entonces esto me va a quedar aquí f de x0 más a, no, igual a, igual, aquí, igual a, más b, y aquí viene la magia. Este x lo reemplazo por x0, x0 menos x0. Entonces miren que x0 menos x0 se cancelan. Entonces todo este término se va a 0. Y de ahí resulta que a es igual a f de x0. Entonces ya tenemos nuestro primer valor. A es f de x0 y f de x0 es un dato que está en la tabla. Entonces, bueno, ya este no es incógnita, ya este sabemos que vale. Ahora, si ya sabemos que A vale f de x0, vamos a hallar B con el siguiente punto, con este. Y hacemos lo mismo, vamos a hacer un reemplazo acá.
Entonces vamos a reemplazar este punto x1, f de x1. Entonces, f será f de x1, ¿cierto? Porque estoy reemplazando el valor. Aquí igual a... ya sabemos cuánto vale. Vale f de x0. Este ya lo acabamos de hallar. A es f de x0. Más b por x, en este caso es x1, porque estamos reemplazando este punto. Será x1 menos x0. Si yo despejo b, me va a quedar algo como esto. Este que está sumando va a pasar a restar. Entonces va a quedar aquí. Voy a hacerlo un poquito más allá. F de x1 menos f de x0 dividido. Miren que quiero despejar b. Esto, todo este paréntesis que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir y va a quedar x1 menos x0. ¿Cierto? Entonces ya tenemos b, que es este b. ¿En términos de qué? De cosas conocidas de la tabla. F de x1 está en la tabla, f de x0 está en la tabla, x0 está en la tabla, x1 también. Entonces ya tenemos tanto a y b en términos de cosas que están en la tabla. Esto les recuerda algo. F de x1 menos f de x0, x1 menos x0. ¿Les parece como algo La conocido? pendiente de una recta. Efectivamente, la pendiente. Y esta también nos recuerda a la forma de hallar derivadas utilizando los métodos numéricos que aprendimos al principio del curso. Esto podría ser diferencias atrasadas. Que efectivamente representa la pendiente, porque la pendiente de una recta es precisamente la derivada de esa función, ¿cierto? En que todo está, por así decirlo, conectado. Es por eso que al método de los polinomios de Newton también se le conoce como el método de diferencias divididas de Newton. Método de diferencias divididas. Es porque las expresiones que van a salir para las constantes van a ser de esta forma. Entonces miren, aquí estamos en el caso más sencillo para un polinomio de orden 1. Entonces, si nosotros reemplazamos tanto a como b en el polinomio, nos va a quedar algo como esto. Aquí, esto que tenemos acá. Esta parte. Este primero es a. Este es a. Y todo este que tenemos acá es b. Y miren que esto es una forma un poquito larguita del polinomio que todos conocemos para un polinomio de orden 1. La función, esto es y igual a f de x0 es el intercepto, entonces este sería el b, el intercepto que nosotros conocemos, más todo esto es la pendiente, todo esto es la pendiente, x menos x0. Es una forma reescrita. ¿Por qué lo reescribimos de esta manera? Porque todos estos datos que tenemos acá son datos conocidos de una tablita. Vuelve y juega. Yo tengo una tablita con f x y f de x y tengo al menos dos valores, ¿cierto? x0 y x1. Y aquí tengo pues su respectivo función evaluada en el respectivo punto. Entonces, claro, si yo tengo estos datos tabulados, vengo y lo reemplazo acá, me queda una función con la que yo puedo hacer directamente interpolación lineal. ¿Sí? Y una función así similar, me imagino que fue la que ustedes usaron o están usando en los cursos de termodinámica, por ejemplo, que son como los más cercanos en el currículum en este momento a este curso de métodos numéricos, termodinámica o balance de masas. Eso es lo que deben estar ustedes viendo más o menos en paralelo con este curso, ¿cierto? Te dirán, profe, yo lo hacía diferente. A ver, eso está como raro, porque yo lo que hacía era meterlo en la calculadora y hacía la interpolación directamente. Pero digamos que lo que hace la calculadora es básicamente algo similar a esto. Traza pues la línea que pasa por los dos puntos.
Entonces, esto es para el caso de un polinomio de orden 1. Miren que un polinomio de orden 1 ajusta 2 puntos de forma exacta. Nosotros siempre podemos trazar una línea recta que pase por 2 puntos. Pero entonces empieza a complicarse la cosa. Y si no son 2, si son 3, o si son 4, si son 5. Entonces, miremos, por ejemplo, acá, este polinomio sería en el caso de orden 2. Nos quedaría un polinomio como este que está acá. Miren que sigue la misma forma del polinomio de orden 1. Si nosotros miramos solamente hasta esta parte, de acá hasta acá, es el polinomio de orden 1. Para hacer el polinomio de orden 2, lo que hacemos es agregar el otro término, que es este que estaría de acá para acá. Entonces viene otra constante y ya aquí lo que hacemos es el producto de estos dos binomios. Miren que para yo ajustar un polinomio de orden 2 necesito mínimo 3 puntos. Entonces, si volvemos a construir la tabla, la voy a hacer por acá en negro, tendríamos x y f de x. En este caso, para ajustar un polinomio de orden 2, necesito tener un x0, x1 y x2 y sus respectivos f de x0, f de x1 y f de x2. Esto es un 0. Con esos 3 puntos yo puedo trazar un polinomio de orden 2. Entonces miren que esta primera parte que está en amarillo corresponde al polinomio de orden 1 y por tanto la deducción de las dos constantes a y b será la misma. Esta a es f de x0, miren que esa es la misma que acá. Esta b es la pendiente de la función lineal, digamos, la pendiente de una línea recta y es esta misma que está acá. O sea que la deducción de a y b para un polinomio de orden 2 es exactamente igual que en el caso del polinomio de orden 1. Ahora, para hallar esta c, el trabajito es largo, porque lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Borro todo esto acá. Tendríamos que reemplazar el último punto, es decir, reemplazar x2 y f de x2 en este polinomio. Poner aquí f de x2 y reemplazar también lo que es a y b. Aquí tendríamos que reemplazar todo esta a por lo que es, entonces sería f de x0 y b tendríamos que reemplazarlo también por esto. Todo esto que vendría acá sería esto que está acá. Y finalmente, pues acá reemplazar pues x2, tanto aquí como aquí. C, x menos x0, aquí este sería x2 menos x1. Y de ahí despejar C, con todo esto que tenemos. Parece sencillo, pero es más larguito de lo que uno cree. Entonces por eso no lo vamos a hacer acá. Entonces, ¿qué pasa? Una vez yo hago eso y despejo C, me va a quedar una expresión de esta forma. Y ahí es donde viene digamos, la parte interesante del método de diferencias divididas de Newton, que va a ser el primero que vamos a ver. Miren que esto que aparece aquí, este término grande que aparece acá, lo voy a señalar en otro color, a ver, verde. Ese término es exactamente este mismo. ¿Sí lo ven? Este verde que está acá, f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, es esto mismo. Y aquí pareciera que fuera algo igual, pero en este caso está utilizando x2 y x1. Aquí era x1 y x0, y aquí es x2 y x1. Como quien dice que esto está utilizando
las diferencias entre puntos consecutivos. Miremos la tabla de nuevo acá, en la que nos estamos basando. Tenemos aquí x y f de x. Entonces tenemos un punto x0, un punto x1, un punto x2. Y tenemos pues sus respectivas f de x0, f de x1 y f de x2. Entonces si ven, esta que está acá, f de x1 menos f de x0, x1 menos x0, es la pendiente de los dos primeros puntos. Y esta que está acá, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, es la pendiente de los dos puntos siguientes. Y acá, pues, este va a ser el delta entre x0 y x2 de todo el intervalo. Parte de lo que demostró Newton es que si uno utiliza un polinomio de orden superior, 3, 4, 5 o el que sea, sigue un patrón similar a esto, que para yo calcular el coeficiente que sigue aquí, que sería por ejemplo d por x menos x0, x menos x1, x menos x2, para calcular este coeficiente utilizo un patrón de diferencias similar a este. Y ahí es donde está, digamos, la filosofía más grande de este método, que por eso llama el método de diferencias divididas de Newton, porque siempre va a estar utilizando las diferencias divididas. Miren que esto es una diferencia, son dos diferencias y están divididas. Digamos que el nombre hace alusión básicamente a este término, diferencias divididas. Lo mismo que aquí hay una diferencia entre estos dos términos que están en los rectángulos verdes, divididas. Y cada vez que voy a obtener un coeficiente de un término de orden cada vez más superior, las diferencias divididas van a ser de cada vez orden superior. Miren que este término C pareciera que fuera la segunda derivada. Miren que este primer término, el B, parece la primera derivada. Y este segundo término pareciera la segunda derivada. Pareciera. Digo pareciera porque no es exactamente una segunda derivada, pero sí tiene la forma. Porque ¿qué hace uno para hallar una segunda derivada? Pues evalúa la primera derivada en un punto menos la primera derivada en el otro punto dividido la diferencia en x, ¿cierto? E incluso si uno supone que la distancia entre x0 y x1 y entre x1 y x2 son la misma, uno podría a través de esta expresión llegar a el término de diferencias divididas para el caso de la segunda derivada, que fue un tema que vimos al principio del curso. ¿Alguien me podría recordar, porfa, hojeando en el cuaderno, cómo queda la segunda derivada para, para una función cualquiera, con lo que vimos en clase? ¿Cómo era? Yo quiero hallar la segunda derivada, f prima prima de x en un punto cualquiera, por ejemplo, en x1, utilizando diferencias centrales. Voy a utilizar entonces diferencias centrales para utilizar x0 y x2, ¿cierto? Voy a hallar la derivada acá en Profe, era f de x y más 1. f de x y más 1, entonces sería f de x2, ¿cierto? Porque como estamos en x1, x y más 1 sería x2, ¿cierto? Menos 2f de x. Menos 2f de x1 X entonces. y. Ah, Ajá. bueno, entonces sí. Más f de x1 menos 1 sobre Más h cuadrado. f de x1 menos x y menos 1, entonces sería f de Sí. x0, ¿cierto? Porque como estamos Ah, en 1 sobre h menos cuadrado. 1. Sí, profe. Ujú. Era f de x0 menos 1 entonces. Sí, porque era f de x y menos 1. F de x y como y en este caso vale Ah, 1, sí, sí. 1 Es menos 1 daría 0 para poder que utilizar puse el este 1 recurso. así todo grande, entonces quedó más Eh, difícil.
Miren que este es el término de diferencias centrales para la segunda derivada. Entonces, para que entendamos esto, que tiene que ver, digamos, también con lo de diferencias centrales, y esto también podría uno asemejarlo a una expansión en serie de Taylor. Vamos a ver en este caso particular, acá, si yo digo que la distancia entre estos dos puntos, y ojo que eso es una suposición, porque el método que vamos a ver no necesita que las distancias entre los diferentes valores de x sean equidistantes, no necesita. Pero si hacemos esa suposición, por el momento, partiendo de esta expresión, vamos a ver lo siguiente. Entonces, nosotros podemos decir que la distancia entre cualquiera de estos dos puntos es h. Entre este y este, entonces podemos decir que es h. O entre este y este, también va a ser h. Por tanto, pues la distancia entre el primero y el último va a ser 2h, ¿cierto? Si entre x0 y x1 hay un h, entre x1 y x2 hay otro h, pues entre este y este va a haber 2h, ¿cierto? Sin problemas. Entonces, si nosotros partimos de ese supuesto, que fueran equidistantes, entonces miren, ¿qué sería x2 menos x1 en términos de h? 2H. Este. Ah, Sería este menos este, sería un h nomás, ¿cierto? sí. Este sería un h. Lo mismo que este, x1 menos x0, sería la distancia entre este y este. Entonces también este también se vuelve un h. H. Y este sí sería 2h susa, ¿cierto? Porque sería ya x2 menos x1, sería 2h. Si nosotros manipulamos esto para, para obtener pues lo que necesitamos, miren que el denominador de estas dos fracciones, el de fx2 menos fx1 es h, y el de esta fracción también es h. Entonces, cuando uno tiene fracciones que tienen el mismo denominador, uno las puede sumar, simplemente. Entonces, si yo hago eso, lo voy a hacer por acá en una partecito, aquí. Entonces me quedaría con el mismo denominador f de x2 menos, entonces este me queda f menos f de x1 menos otro f de x1, me queda menos 2 f de x1, ¿cierto? Sería este y este, y menos por menos da más f de x0. Y acá me quedaría una h, y esa h quedaría dividido 2h. Yo puedo pasar este 2h acá, pues, digamos, haciendo como dice uno que la ley de la oreja, este por este y este por este. Entonces, todo esto multiplicado por 1 vuelve a dar lo mismo. Y h por 2h me da 2h al cuadrado. Simplificando esto, acá me queda 2h cuadrado. Esto aquí de pronto de casualidad tenía un 2 en la parte de lo de la segunda derivada. No, profe. Pues no, no, pero No lo tenían. Bueno, entonces miren que hay semejanzas en lo siguiente. F de x2, f de x2 menos 2f de x1 menos 2f de x1 más f de x0, f de x0. Aquí queda h al cuadrado, aquí 2h al cuadrado. Digamos que este 2 sería la única diferencia para decir que esto que acabamos de obtener acá en C sea la segunda derivada. De resto es casi que lo mismo. O sea que uno, en ese orden de ideas, esta D que tenemos acá, podríamos decir que es la tercera derivada. Y si obtiene el siguiente término, la cuarta derivada o la quinta derivada, la que sigue, ¿cierto? Esa sería
segunda, esta sería primera y esta sería sin derivar. Eso no le recuerda como a una serie de Taylor, de pronto. Ahí, digamos, hay una semejanza con lo que sería una expansión en serie de Taylor de una función cualquiera. En este caso, f de x, porque f de x no necesariamente es un polinomio en sí misma, podría ser una función cualquiera, pero yo la puedo ajustar a través de un polinomio. Entonces, en resumen, los polinomios de esta forma, para hallar los coeficientes, lo vamos a hacer a través de diferencias divididas de orden cada vez más y más superior, ¿cierto? Entonces, si nosotros fuéramos a generalizar esto para un polinomio de cualquier orden, nos quedaría algo como esto. Este sería el polinomio de orden n cualquiera. Entonces arrancamos con el primer término. Este segundo término sería la primera diferencia dividida, que como vimos es esta. B1 en este caso sería esta primera diferencia dividida. Y para B2, que sería el término que sigue, pues utilizamos las diferencias de las diferencias. Para el B3, que sería el término que sigue, vamos a utilizar las diferencias de las diferencias de las diferencias. Para el caso de orden n, utilizaríamos las diferencias de las diferencias de las diferencias de las diferencias, hasta llegar hasta el término enésimo. Entonces uno dirá, eso se ve como complicadito de hacer, porque ¿cómo yo voy a estar calculando las diferencias de las diferencias de las diferencias divididas? Pero en realidad no es difícil, y lo vamos a ver con un ejemplo práctico, y ahí es donde está, digamos, la parte más interesante y más chévere de este método, que parece que fuera difícil en la teoría, pero en la práctica en realidad es muy fácil de calcular. Entonces, miren cómo van a quedar estas diferencias. El primer valor es simplemente f de x0. El segundo valor, que es b1, pues será estas diferencias, que representaría como la pendiente, como la primera derivada, f de x1 menos f de x0, x1 menos x0. B2 serán entonces las diferencias de las diferencias, que fue el término que vimos ahorita, que era una diferencia de estas menos otra diferencia de estas sobre x2 menos x0. Y así en general. Para el término de orden 3 serán las diferencias de orden 2 en 2 puntos dividido el intervalo completo en el rango que tengamos. Vuelvo y repito, esto así en la teoría, ustedes dirán, no, esto aquí se nos complicó la vida, esto ya va a ser un complique, no, esto va a ser muy difícil, pero se los aseguro que no. Y lo vamos a comprobar con un ejemplo bien sencillo. Entonces vamos a entrar ya en materia con un ejemplo práctico para que miremos que esto en realidad no tiene ningún problema. Entonces aquí están esquemáticamente representadas cómo serían las diferencias divididas. Miren que acá yo evalúo la función en un punto y en otro punto, ¿cierto? Esta es la función como tal, la función. Y este sería pues para hallar ese primer término. Luego, para hallar el término de orden 3, miren que yo ya estoy utilizando no la función, sino las diferencias. Este f que tiene 2x en su interior ya no es la función, sino que este término representa una diferencia de estas. Entonces, viene uno acá y uno mismo de estos, otro acá. Pero cada uno de estos dos ya no representa la función evaluada en un punto, sino las diferencias divididas evaluadas en los dos puntos que tenga acá. Por ejemplo, este primer término representa las diferencias divididas
evaluadas en los puntos XY y XJ, que representaría esto. Y este que está acá ya representaría la misma diferencia dividida, pero evaluada en los puntos J y K. ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues ya genero yo una diferencia dividida de orden 3. Miren que ya tiene 3 valores. ¿Por qué pongo 3? Porque para hallar esta diferencia utilicé XY, XJ y XK. Utilizo las 3. Luego, para la que sigue, que sería la siguiente diferencia dividida, ya voy a utilizar son 2 de estas, poniendo que acá n sea 4, que es la que sigue. Entonces, cada una de estas dos sería una diferencia dividida de este estilo. Y así nos vamos a ir sucesivamente. Muy bien. Entonces, eso de forma gráfica, queda de la siguiente forma. Yo tengo, por ejemplo, estos 3 puntos, que podrían ser n puntos. Podrían ser 4, 5, 7, 20 puntos. Entonces yo tengo, para calcular la primera diferencia dividida, ¿cómo lo hago? Utilizo estos 4 puntos. Utilizo f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Y eso me genera esta diferencia. Para la siguiente diferencia dividida, ¿cuáles puntos voy a utilizar? Los que siguen. x1 y x2. Entonces sería f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Y eso me genera esta diferencia. Para la que sigue, voy a utilizar los siguientes puntos. F de x3 menos f de x2 sobre x3 menos x2. Y eso me genera esta diferencia. Luego, para hallar la siguiente diferencia dividida, ya no utilizo los valores de la función, sino los valores que acabo de calcular de las diferencias divididas. Para hallar esta, utilizaría esta y esta, sería esta que es f de x2, x1 menos f de x1, x0 sobre el intervalo correspondiente. Y el intervalo correspondiente es x2 hasta x0. Sería este el intervalo. Para hallar esta, utilizo estas dos, f de x3, x2, f de x2, x1. Las resto y las divido entre el intervalo correspondiente, que sería x3 menos x1. Y así obtengo esta. Y para hallar la última, que sería pues en el caso de 4 puntos hasta orden 3, que miren que para yo hacer ajustar un polinomio a 4 puntos, sería un polinomio de orden 3. Siempre es 1 menos que los puntos. Si yo tengo 4 puntos, el orden del polinomio es 3. Si tengo 7 puntos, el orden del polinomio sería 6. Entonces tendría que tener 6 términos de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? La tabla va a ser tan grande como el orden del polinomio que yo quiera crear. Entonces, esto nos muestra acá un orden jerárquico, por así decirlo, de cómo se construyen estas derivadas. Y de hecho, el algoritmo que se implementa construye una matriz como esta, similar. Y esto hace que calcular las diferencias divididas sea un asunto supremamente sencillo, porque va a ser un proceso iterativo donde vamos a ir construyendo columna por columna. Vuelvo y repito, hasta aquí puede parecer como extraño este método. O sea, no tiene buena pinta porque eso está como raro calcular todas esas diferencias hasta quién sabe hasta dónde. Pero vamos a ver que en realidad no es complicado en la práctica. Pues, supongamos que tenemos esta pequeña tabla. Tenemos valores de x y tenemos valores de y. Esta y pues, sería nuestra f de x, ¿cierto? Esta es nuestra f de x. Solamente que la llamamos y. Como podría ser esto temperatura y esto entalpía del vapor, como podría ser esto concentración y esto ser el CP, calor específico del alimento, lo que sea, ¿cierto? Aquí en general, pues X y Y.
para hacer un ejemplo muy genérico. Tenemos valores de X, valores de Y. Entonces, aquí la primera pregunta que se hace uno es, bueno, tengo 4 puntos, o sea que el polinomio que voy a obtener es de grado 3, porque si tengo 4 puntos, voy a obtener un polinomio de orden 3, ¿cierto? Esa es la regla de mano general. Yo para ajustar n puntos necesito un polinomio de orden n-1. Entonces acá, miren lo que nos están pidiendo. Necesitamos, primero, obtener el polinomio de interpolación y luego saber cuánto vale y cuando x vale 2. Miren que x igual a 2 no está en la tabla, está 1, está 4, pero 2 no está. Y necesitamos saber cuánto vale en y cuando x vale 2. Ustedes me podrían decir, a ver, ahí nos vamos a complicar un montón sabiendo que yo puedo hacer una interpolación lineal con estos 2 puntos nada más y obtengo el valor de y. Digo, eso es una aproximación perfectamente válida. Pero miren que lo que estamos haciendo aquí es ajustando un único polinomio que pasa a través de todos los puntos. No líneas rectas que pasan por solamente 2 de los puntos. Y eso nos da más precisión, a la hora de hacer una interpolación, ¿cierto? Es por eso. Entonces, vamos a construir paso por paso este método. Miren que lo hacemos manual, porque el objetivo aquí es entender cómo funciona el método y cómo lo podemos calcular. Porque si nosotros no entendemos el método, cómo lo podemos implementar manualmente, eh, con papel y lápiz, pues tampoco vamos a tener muy claro cómo implementarlo en el computador. Entonces, primer paso para cualquier método es que yo lo pueda hacer a mano y que lo entienda cómo es el paso a paso a mano, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos los datos. Cuatro datos. Aquí queda el resumen pues de que es un polinomio de orden 3. Existe un polinomio de orden 3. Bueno, entonces vamos a calcular esta tablita. Que miren que aquí ya empiezan las diferencias divididas de Newton. Este va a ser las primeras diferencias divididas, segundas diferencias divididas y terceras diferencias divididas. Miren que vamos a hacer tantas diferencias divididas como el orden del polinomio. Dijimos que necesitamos un polinomio de orden 3, entonces vamos a hacer hasta 3 diferencias divididas. 1, 2 y 3. Esos son los datos originales. Entonces, miren que hallar estas primeras diferencias no es un trabajo difícil. Estas primeras diferencias, por ejemplo, el valor que va a venir acá, yo cómo lo calculo. Ese sería f esta de 4,1. 4 y 1 son estos dos. Entonces yo lo voy a calcular como 1.386 menos 0, que sería este menos este, sobre 4 menos 1. ¿Cuánto les da eso a ustedes, porfa? Para que me digan y vamos rellenando esta tabla. $0.462. Listo. Ahora hagamos la que sigue. La que sigue sería 5 y 4. Entonces sería F54. Entonces utilizaría estos dos. 1.6, 1.609 menos 1.386 sobre 5 menos 4. ¿Cuánto les da esto, por? Miren que utilizo los dos. 0,223. Y en ese orden de ideas, ¿cuánto les da esta última? Sería este menos este sobre este menos este.
0.183. Miren que ya con eso calculamos las primeras diferencias. Y este último no lo hacemos, ¿cierto? Esto queda vacío. ¿Por qué queda vacío? Porque pues yo ya no tengo datos para construir esta derivada. Con estos dos calculé esta, con estos dos esta, y con estos dos esta. Este queda vacío. Y eso va a seguir un patrón de aquí en adelante. Aquí estos dos van a quedar vacíos y al final todos estos tres van a quedar vacíos. O sea que aquí calculamos 3, aquí calculamos 2 y aquí calculamos solamente 1. ¿Cómo vamos a calcular esta que sigue? Esta que sería las diferencias divididas de orden 2. Miren, vamos a utilizar para esta, que entonces utilizaría los tres primeros puntos, utilizaría 1, 4 y 5. Por eso tiene este y este. Aquí en este caso sería 1, 4 y 5. Va a ser 0.223, que sería este, menos este. Miren que esta es la primera diferencia dividida y ya la estamos utilizando. Menos este 0.462 sobre, miren que aquí nos da cuáles dos debemos dividir. Estos dos, 5 menos 1, el intervalo más grande. Y ahí hay que hacer un énfasis, ¿cierto? Porque uno se vería tentado a restar 4 menos 1, porque si utilizo estas dos, sería 4 menos 1, pero miren que para crear este 0.023, utilizamos 5 menos 4. O sea que el intervalo realmente para esta no es 4 y 1, sino 5 y 1, hasta el último valor que utilizamos. Eso a menos 0,059. Menos 0,059. Sí, profe. Gracias. Y para calcular esta otra que sigue, pues vamos a utilizar estos dos. Entonces vamos a hacerlo por acá. A ver qué nos queda. Que la estructura es la misma. La voy a dejar incluso porque esta es la estructura general. Entonces, para hacer este que sigue, voy a utilizar 4, 5 y 6. Son los puntos que van a necesitar 4, 5 y 6. Entonces será esta menos esta. 0.183 menos 0.223 sobre 6 menos 4. Miren que resto estos dos. 6 menos 4. Da menos 0,02. Y para hacer esta última, pues utilizo los que acabo de calcular. Las diferencias divididas de orden 3. Miren que en la práctica en realidad no es difícil, sino que eso que la diferencia de la diferencia de la diferencia, eso ya lo iba como abrumando a uno. O uno no se puede dejar abrumar hasta que no llega a lo práctico. Si en lo práctico igual sigue siendo difícil, entonces sí es difícil. Pero si en lo práctico no es difícil, entonces uno dice, bueno, la teoría puede ser un poco confusa, pero pues aquí en la parte práctica estamos muy bien. Entonces miren, esta última va a utilizar todos los puntos. Todos los puntos. Va a borrar todo esto acá. Entonces, esta entonces será la diferencia de 1, 4, 5 y 6, ¿cierto? Todos. Entonces voy a utilizar estos dos, serían menos 0.02 menos 0.0, se lo voy a borrar para que no vaya a quedar lugar a dudas ahí, 0.59 sobre 6 menos 1. ¿Sí ven? ¿Cómo hago yo para saber cuáles dos debo restar? Abajo. Siempre es los extremos de lo que me diga la diferencia dividida. Cuando Profe, Profesor, sí, qué pena con Leite. A mí me dio menos 0,0082. listo. Ese sería nuestro
Ay, Digamos, no, no, profe. No había pasado en los paréntesis. No sé si a Leider le dio 0,0078. Eso, así, ese último. Ah, bueno, gracias. listo. Entonces miren que construir esa tablita es relativamente sencillo, ¿cierto? Es ir utilizando la última columna que tenga para ir calculando la columna siguiente, haciendo siempre diferencias divididas. Voy a restar dos valores y los voy a dividir entre la resta de otros dos valores. Pero va con signo positivo. Positivo, listo. Bien, entonces eso que acabamos de escribir ahí está en resumen acá, ¿cierto? Paso por paso, y está ahí cada una. Cómo se calculó esta primerita, cómo se calcula esta segunda, cómo se calcula esta tercera. Vamos que ahí es el resumen de lo que acabamos de hacer a mano, sino que era bueno hacerlo a mano para poder que fuéramos viendo cómo era el orden en el que se creaba la tablita, ¿cierto? Ahí está el cálculo para hacer esta primera. Vamos a ver el cálculo para la segunda. Si de pronto quieren escribir esto y no lo han escrito, me cuentan. Igual ustedes saben que estas diapositivas yo se las comparto. Para que no tengan que escribir pues todo literalmente lo que está en la diapositiva. En el caso ya de las segundas, ¿cómo quedaría? Que aquí utilizamos entonces esta menos esta sobre 5 menos 1. En el caso de esta, sería esta menos esta sobre 6 menos 4. Y ahora ya para calcular las terceras diferencias, quedaría así. Ahí difieren los resultados un poquitico, pero es más o menos lo que calculamos ahorita que ustedes me ayudaron, ¿cierto? Entonces, ustedes dirán, ¿y para qué estamos haciendo todo esto? ¿Cierto? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Es que miren acá, esta primer columna no, esta primer fila de la tabla esta, es la que nos va a dar los coeficientes del polinomio que estamos creando. Miren, necesitamos tener este polinomio. Nosotros, son 4 datos, es un polinomio de orden 3. Entonces, un polinomio de orden 3 nosotros lo podemos crear así. F de X va a ser un término independiente más una constante por un término que va a ser lineal más otra constante por un término cuadrático más una última constante que va a ser B3 por un término cúbico, ¿cierto? Un polinomio de orden 3 tiene un término cúbico, que sería x menos x0, x menos x1, x menos x2. Este término hace que si yo expando este polinomio me quede un término de orden 3. Entonces, este en general es el polinomio que queremos ajustar. Pero aquí el tema y lo difícil y lo complicado es que necesitamos saber cuánto es B0, cuánto es B1, cuánto es B2, cuánto es B3. Pues ya ese problema lo tenemos resuelto y no nos hemos dado cuenta. Porque B0 es este, B1 es este, B2 es este y B3 es este. Y ya no tenemos problema. Esto que acabamos de hacer, de construir esta tabla con diferencias divididas, fue justamente para determinar los coeficientes del polinomio
de regresión no, de interpolación. Esto es una interpolación. Sí, dice, ¿y cómo así? Espere, más despacio. ¿Se acuerdan que nosotros este término B0, dijimos hace un momento y lo demostramos en el caso de un polinomio de orden 1, que ese B0 era la función evaluada en x0? ¿Se acuerdan? Dijimos B0 es la función evaluada en x0. Miren que x0 en este caso sería este 1. Este es x0, este es x1, este es x2, este es x3. Entonces, ¿cuánto vale la función evaluada en x0? Que es 1, vale 0, según esta tabla, ¿cierto? Entonces, miren que por eso B0 es justamente la función evaluada en x0. Luego dijimos que B1, voy a borrar esto aquí rápidamente. B1 era f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Eso lo acabamos de demostrar ahorita para una función de orden 1, para un polinomio de orden 1, hasta aquí, partiendo aquí, de aquí para acá. Entonces dijimos, B1 era esto. ¿Y qué es esto que tenemos acá? Este número que dijimos que era B1, el 0.4662. Miren que es justamente eso. Este es f de x1 y este es f de x0. Miren que fue justamente eso, restamos a este, le restamos este y lo dividimos entre este menos este, que es justamente eso. F de x1 es 1.386 menos f de x0 es 0, dividido x1 que es 4 menos x0 que es 1. ¿Sí ven? Y en ese orden de ideas, si nos vamos a mirar B2, este B2 va a ser las diferencias divididas de orden 2. ¿Por qué? Porque estamos restando. Estas, que es las diferencias divididas primeras para estos dos puntos, 4 y 5, y esta, que es las diferencias divididas para esos otros dos puntos que son 4 y 1. Y lo estamos dividiendo entre 5 menos 1, que sería como x2 menos x0, que fue el término que vimos por allá también. Entonces, esto en la práctica es sensacional, porque uno ni se da cuenta de lo que está ocurriendo, pero al hacer esta tablita, en la primera columna quedan los coeficientes del polinomio. Así de sencillo. Y miren que el esfuerzo real de nosotros al construir esta tabla fue a simplemente restar valores y dividir valores, restar valores, dividir valores, restar valores, y ya que con eso tenemos los coeficientes de un polinomio que parecía que fuera muy difícil de obtener, ¿cierto? Ahí está la magia de los polinomios interpoladores de Newton. Entonces, ahora ya sí podemos calcular el valor cuando x vale 2. Pero primero, pues, terminemos de construir ese polinomio de orden 3. Pero ya tenemos los coeficientes, ¿cierto? Tenemos aquí x0, este sería b0, b1, b2 y b3. Profe, eso en Visual se podría implementar con un ciclo for o algo así. Oh. Sí, se puede implementar. Enseguida vemos el pseudocódigo que aquí en la presentación está para que lo miremos y lo analicemos. Y de hecho van a ver que el algoritmo es cortico y es sencillo. Y entonces eso lo termina uno de convencer de este método, ¿cierto? Que el algoritmo para la implementación no es difícil. Creería uno, como, ay, Dios mío, ¿cómo hago yo para construir esto en Visual? Va a ser complicado. Y se da cuenta uno que en realidad no es complicada la implementación. Recuerden que esos algoritmos que yo les pongo acá en la presentación, yo no los creé. Esos algoritmos están en los libros. Cualquiera de ustedes puede ir al libro, el que sea, de métodos numéricos que quieran seguir, y van a ver allí el algoritmo, ¿cierto? En el libro de Chapra está el algoritmo. Entonces no es algo pues que yo me haya inventado ni nada, sino que ya pues alguien lo pensó y no lo dejó ahí en el libro. Bueno, entonces vamos a construir el polinomio. Miren acá. Cada uno de estos términos los voy a señalar.
pero en un colorcito más vivo para que lo veamos más clarito acá. Y los voy a hacer qué es cada uno de ellos. Si ven, esos términos, cada uno de los coeficientes de este polinomio que estamos creando es un elemento que está en la primera fila de esa tablita que acabamos de construir. Este 0 es f de x0. Esta es la primera diferencia dividida, ¿verdad? Acá. La segunda diferencia. Y la tercera diferencia. Con su respectivo signo. Miren que el signo de este viene también aquí. Y acá, estos valores que voy a señalar en rojo son estos. Este es este. Este pues vuelve a ser el mismo. Este es este. Este viene a ser este mismo. Este viene a ser este mismo. Y este 5 viene a ser este. Como quien dice que esto es x menos x0. Este es x menos x0, x menos x1. Y este último paréntesis es x menos x0, x menos x1 y x menos x2. Si ven, ahí está construido. Construido el polinomio con el que queremos hacer interpolación. ¿Qué es lo bueno de este polinomio? Que este polinomio me ajusta todo el intervalo entre 1 y 6. Todo el intervalo. Me reconstruye esta función en el intervalo entre 1 y 6 completo. Yo puedo no solamente evaluar x igual a 2, sino x igual a cualquier valor que esté entre 1 y 6. Y este mismo polinomio me va a servir para hallar ese valor. ¿Cierto? Miren que construir el polinomio, al menos a mano, que es lo que hemos visto hasta el momento, no es difícil. Simplemente tomar los valores de acá y acá e ir construyendo pues los paréntesis. Entonces ya con esto yo puedo reemplazar el x que yo quiera entre 1 y 6, ¿cierto? Aquí. Si yo reemplazo esta misma x por un valor, pues voy a obtener un valor de f de x. Y eso es lo que hace el polinomio de interpolación. Dado un valor de x, pues nos da un valor de f de x, ¿cierto? Si uno lo reemplaza, por ejemplo, en x igual a 2, pues nos va a dar el resultado de cuánto vale f de 2. Utilizando el polinomio que acabamos de obtener, ¿cierto? Pregunta, así en la parte práctica de lo que sería construir un polinomio dado unos valores ya puntuales, reales y pues, numéricos, ¿cómo ven este procedimiento? ¿Difícil? ¿Fácil? Al menos a mano, que es lo que hemos visto. Fácil, profe. La resta, sí. División. Cierto, no tiene como mucho enredo en realidad. Entonces vamos a ver cómo es esto en el computador, ¿cierto? Al menos lo que sería el pseudocódigo. Y en Excel pues lo implementamos. En Excel esto de hacerlo en Excel también es realmente muy sencillo de construir. Entonces, esto sería la gráfica de los datos. Serían esos puntos azules grandes. Y esa línea, ese color es, yo lo veo amarillo. Esa línea amarilla es el polinomio de interpolación. Yo lo veo naranja. Naranja, sí. Bueno, ahí debe ser por cómo se proyecta en cada pantalla, ¿cierto? O por el daltonismo también puede ser, ¿cierto? No me saco el limpio. Entonces miren qué tan bien ajusta esto. Hay un comentario, vamos a ver qué dice. Sí.
Oiga, entre otras cosas, uno no sabe si es daltónico o no. Hágase en el test de Ichihara para que comprueben si tienen daltonismo o no. ¿Cómo es, profe? Ese test. ¿Profe, el test de qué? Creo que se llama Ichihara, vamos a buscarlo acá. A ver, ahora es que test de Ichihara. Creo que es así, vamos a ver. Pues lo estoy deletreando mal. Ah, ese era sin H. El de las bolitas. Es un test completo, en internet lo pueden encontrar. Y la idea es que hay unos números. Por ejemplo, yo aquí veo un 12. ¿Ustedes qué número ven? También el 12. También un 12. 12. Yo acá no veo absolutamente nada de números. ¿Ustedes Yo qué el número ven? 97. 97 Sí, igual. Muy clarito, pero se ve. 97. Sí. No, no me dejen solo. Alguien más está conmigo y no ve nada. Profe, mejor que nadie lo vea. ¿Cierto? Tan malo. No, sí, porque yo no veo nada. O sea, en realidad Profe, yo... hay un 97. Ah, no, usted está muy bien. Muy bien, Jorge. Muy bien, Jorge. Profe, usted tiene licencia de conducción, Claro. porque en la licencia de conducción a uno le hacen ese test. Y Sí, pero no se lo dan. lo que pasa es que hay muchos tipos de daltonismo. Yo tengo un daltonismo muy leve que no me permite diferenciar, creo que es como entre tonalidades rojizas o azul, algo así. Pero el caso es que yo sí puedo ver los colores de los semáforos. Sí, sí, a eso vamos. Por lo menos fue cierto. Sí, los de los semáforos sí. Por la o sea que posición, no. el rojo siempre está arriba, Fabi. Eso, también por la posición, pero no, yo eso sí los diferencio. Yo acá en este sí hay es unas diferencias sutiles. O ustedes me dicen que los ven claritos, así como vieron el 12. Sí, Pues yo No, lo veo no. muy bien. No. De hecho, Muy- hasta veo los que están allá pequeños. Bueno, eso está muy bien porque el daltonismo es solamente le da a los hombres. Eso está asociado con los genes, pues con el gen de XY, pues ese cromosoma XY. O sea que las mujeres no tienen por qué sufrir de daltonismo. Ninguna mujer debería sufrir de daltonismo. Los hombres somos los que cargamos con ese problema. Qué Bueno, buena noticia, profe. Pues, para las mujeres. sí. A ver, la crueldad. No, pero es en serio, y eso tiene que ver con un tema evolutivo, porque los hombres en general, hace miles de años no teníamos que lidiar con los colores, eran las mujeres los que lo hacían, que las mujeres dentro del rol como sociedad humana primitiva eran las que recolectaban la fruta. Entonces las mujeres necesitaban saber, por ejemplo, cuando una fruta estaba madura y cuando no. Los hombres no recolectaban fruta, los hombres cazaban. Y para cazar no se necesita saber si el animal es de un color o de otro. Si se mueve hay que cazarlo, ¿cierto? Entonces por eso es un dato histórico. Pero digamos, así es que explican por qué las mujeres no sufren de daltonismo. Es porque necesitaban específicamente esa habilidad bien desarrollada de diferenciar los colores. Los hombres, por lo que hacían, no necesitaban. Entonces, por eso, digamos que hay una diferenciación ahí en ese sentido. Pero bueno, entonces, esta línea naranja, me dicen ustedes, esta línea naranja representa el polinomio de interpolación. Y miren qué bien ajusta los datos. Entonces, si yo quiero calcular cualquier dato que esté entre 1 y 6, lo puedo hacer con este polinomio, esta línea amarillita, amarilla no, naranja. Y pues ahí tendríamos cómo hacer esa interpolación de una forma muy, muy práctica, por así decirlo, porque en realidad no es rápida, ¿cierto? Más fácil una interpolación lineal. Pero miren que con una interpolación lineal podríamos llegar a incurrir en errores. Si yo trazo una línea recta entre estos dos, no es lo mismo lo que predigo con la línea naranja que con esta línea azul. Mire que la línea azul y la línea naranja van por caminos diferentes. Entonces aquí hay un error de estimación. ¿De quién? No se sabe, porque pues no sabemos a ciencia cierta cómo es el comportamiento real entre esos dos puntos. Creería uno que el comportamiento más real
no es una línea recta, sino una curva suave como esta que se está describiendo, ¿cierto? Por eso se prefiere utilizar una interpolación de orden superior cuando yo quiero obtener unos datos realmente más apegados a lo que son los datos. Porque con esta línea recta, pues entre estas acá ya no hay mucha diferencia, ¿sí ven? Acá en esta parte que no hay curvatura, casi queda lo mismo una interpolación lineal que una interpolación polinómica. Pero en ese intervalo, entre 1 y 4, sí que se evidencia que hay una diferencia grande entre una interpolación lineal y una, en este caso, cúbica, que es la que estamos aplicando, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el algoritmo para que terminemos hoy. Miren, ahí está, completico. No tiene subprocedimientos diferentes, no tiene que llamar que de un procedimiento a otro, está todo completo en un solo procedimiento. Y ese procedimiento pues nos calcula directamente el valor que queramos interpolar. Entonces vamos a interpretar las variables que tenemos acá. Miren, lo primero que nos pide el algoritmo es leer estos 4 valores. Entonces, esta x-int es el valor que yo quiero interpolar. Para el ejemplo que estábamos teniendo ahorita, x-int será ese 2, el 2 que queríamos interpolar. Esta x y esta y son vectores. X y y son vectores. Entonces, en x van a venir los valores. ¿Cuáles valores? 1, 4, 5 y 6. Creo que eran estos. Siguiendo el ejemplo que teníamos ahorita. Y y pues van a ser los valores que teníamos, que eran 0 y ya no me acuerdo de los otros. 1 punto algo, bueno. Los valores que teníamos ahorita. Ah, sí, dígamelos, porfa, para que hagamos el ejemplo aquí bien completico. 1.386, Sí. 1.609 y 1.792. Entonces miren que x y y no son valores puntuales, son vectores. Y por tanto hay que definirlos como vectores y leerlos como vectores. Y n va a ser entonces el número de datos. ¿Cierto? Esta n la podríamos leer directamente. N en nuestro caso es 4. Porque son 4 datos. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Entonces uno lo lee todos estos de esta forma. Luego, con este ciclo for, este primer ciclo for que tenemos acá, lo voy a marcar en amarillito, nos va a cargar los valores de la y, estos valores de la y, en una matriz que estamos creando que se llama FDD. Esta es la matriz de diferencias divididas. Es esta matriz que tenemos acá, esta, va a ser una matriz algo como esto. Miren que esta matriz nos va a representar en el código la tablita que estábamos construyendo. Entonces, esta matriz vamos a tener, miren que no se lee, pero hay que definirla. En Visual habría que definir FDD como una matriz de las siguientes características. Para el caso que tenemos, miren que necesitamos que tenga 4 valores hacia abajo porque necesitamos guardar este y este. Entonces va a tener 4 filas. Voy a trazar una por acá, luego una por acá y otra por acá. Ahí están las 4 filas. Y va a tener también 4 columnas. Vamos a ver para qué son las 4 columnas. Por acá. Me quedó un poquito disparejo, pero bueno, ahí están las 4. Entonces, esta primera columna de esta matriz FDD, esta sería nuestra FDD. Esta primera columna va a ser para guardar las Y's. Entonces, acá en estas posiciones, esta se va a guardar el 0. Aquí vendría 0, aquí vendría 1.386, aquí vendría 1.609, aquí vendría 1.792. Y esto que acabo de hacer es lo que hace este ciclo for. Miren, para todas las filas de la columna 1, guárdeme y.
Entonces me guarda 0, 1.386, este y este. ¿Cierto? Eso es lo que está haciendo este primer ciclo for. Ahora, este ciclo for anidado que viene aquí, de acá, ay, no era con ese, con este, de acá hasta acá, me va a calcular el resto de las columnas. Me va a calcular esta que viene acá, sería f, x y j, si x y j, lo guardaría aquí, que sería la primera derivada. Luego aquí guardaría, primera derivada no, las primeras diferencias divididas. Aquí me guardaría las segundas diferencias divididas y acá las terceras diferencias divididas, ¿cierto? Tal cual como construimos la tablita, tal cual. Eso lo está haciendo acá, estos dos ciclos for, que van desde j igual a 2 hasta n. Esta j me va a recorrer las columnas. Miren que j empieza en 2 porque la 1 ya está llena. Esta 1 ya está llena. Como j me recorre las columnas, va a empezar desde la 2 y va a ir hasta la enésima, que es la cuarta. Miren que n vale 4, ¿cierto? Entonces esto va a ir desde 2 hasta 4, en el caso puntual que estamos evaluando, y va a ir llenando cada columna. Entonces, en cada columna, ¿qué va a hacer? Desde la primera hasta este valor. Esto aquí lo que va a hacer es que recorra la cantidad de veces que sea necesaria. Miren que para la columna 2 debe hacerlo 3 veces. Debe llenar este y este. Debe calcular 3 diferencias divididas. Pero para la tercera columna debe calcular solo 2. Y para la última solo 1. Entonces miren acá. Alguien comentó algo, vamos a ver. Por acá. Levantaron la mano. Sí, dime. Profe, no era para preguntar si me puede hacer el favor de recordar cómo dimensionar esa matriz. Sí, claro. Aquí, acá, acá. Para uno cambiar las dimensiones pues definir una matriz esta sería de n por n, simplemente escribes en Visual dim f de d, si es de 4×4, pues 4,4. Y el tipo, as double, por ejemplo. Bueno, veo que ya son las 8 exactamente. Más bien, en la próxima clase recapitulamos esto que estamos viendo para ver cómo se construye el algoritmo y hacemos el ejemplo en Excel, que siempre estamos haciendo un ejemplito en Excel pues para que quede construido al menos allí. Y esta parte pues sí la interpretamos, pero la parte de la implementación directa en Visual pues sí va a ser algo que les voy a pedir que hagan ustedes en el taller. Obviamente ustedes saben que en las asesorías discutimos cualquier tema de estos, sea referente a cosas puntuales de cómo definir variables, cómo escribir un ciclo for, lo que sea, o ya temas puntuales que tengan que ver con la clase también. Lo podemos ver en las asesorías. Dejemos hasta ahí porque yo sé que de pronto tienen cursos enseguida y no quiero pues que lleguen tarde a sus otros cursos. Bueno, hasta ahí. Nos vemos. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, compañeros. Sí, hasta luego. A ver, gracias. Chao. Con gusto. Hasta luego, profe, gracias. Con gusto, chao, que estén muy bien.